Hola, ¿qué tal? Hola. Te quería preguntar un poco por la experiencia que tenéis, o sea, porque nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, en Almería, en el cultivo de tomate hemos llegado a ver pues, casi ahorros potenciales del 60% del nitrato, con mejores resultados. Y con estos datos que has puesto, tu impresión un poco en toda la zona vuestra, ¿qué potencialidad de ahorro de nitrato tú calculas que hay en estos cultivos? Y en general un poco cómo se está fertilizando, ¿no? Bueno, el ahorro lo tienes en el consumo de lujo, es una medida de... O sea, si nosotros abonamos ajustándonos a las necesidades del cultivo, pero en esas necesidades de abonado, teniendo en cuenta esos factores que habitualmente no... El agua de riego ya cada vez está más asumido que lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pero la mineralización, por ejemplo, no. Bueno, pues en nuestro caso ese exceso de nitrógeno venía claramente por la mineralización, no de la gallinaza solo, que sí, sino del propio aporte continuo en muchos años de residuos que se van mineralizando y de restos que se van mineralizando a diferentes velocidades, pero sí que hay margen de ahorro. Sí. Vosotros ese 60% de ahorro lo habéis calculado en relación al balance de nitrógeno teniendo... No, trabajando con sondas de nitrato en continuo y tomando decisiones con el agricultor, todos los datos y al final creo que los resultados incluso se aportó un 30% más de potasio porque lo pidió la planta y los resultados fueron incluso mejores que ellos. Sí. No, está claro que si tú haces un seguimiento si conoces bien el cultivo y haces un seguimiento a través de medidas de nitrógeno en suelo o de planta, pues es lógico que vas a tomar decisiones con más acierto que si hacemos una cosa clásica o esperada como todos los años. El tema de la gallinaza, pues se aporta porque se ha aportado siempre, porque se piensa que es bueno para la calidad de suelo y demás, pero hay que saber lo que se aporta y cómo se aporta, en qué cantidades se aporta. Esas dosis superan con creces lo que establece el programa de actuación, que no podemos pasar de 180 kilos de nitrógeno por hectárea, pero se aportan esas cantidades. La legislación actual es muy exhaustiva, pero falla un poco en el control. ¿Quién controla si este agricultor en concreto en su parcela de Paterna ha hecho 20 toneladas o 60? Eso es en mi opinión. Pero margen de mejora sí, y margen de mejora en el manejo, por supuesto que hay. ¿Es una práctica habitual que echas con los años, la gallinaza o la...? No, lo suelen hacer año sí, año no. Por ejemplo, este agricultor echaba año sí, año no, dependiendo también un poco de la rotación. Siguiente de coliflor ponía calabaza y luego a lo mejor ponía una cebolla. Entonces, yo creo que cuando comienza la nueva rotación, el nuevo ciclo, suelen hacer un aporte. A veces, bueno, depende también un poco de cada agricultor. Pero sí que es típico el uso de este tipo de enmiendas en esa zona. Antonio, pero ahí lo que se veía muy bien era el manejo del agua y la interacción con el nitrógeno. O sea, que el problema grande, esos riegos de preplantación tan fuertes que se dan, que sabemos que son un problema en muchas zonas, y que una vez que lo haces, lo lavas y entonces tienes que aplicar más nitrógeno. O sea, que es un círculo cerrado que solo lo rompes ajustando el agua. El agua, sí. Sí, el manejo del agua, claro, en esta zona pues el riego es por inundación, y aunque los agricultores lo hacen bien y porque intentan pues hacerlo bien, pero ellos también tienen sus miedos a veces cuando plantan de que el siguiente turno, por lo que sea en septiembre, se retrase, hace mucho calor, y dice, bueno, pues si sí o por si no, mete una lámina de 160 milímetros. Una lámina de 160 milímetros, pues claro, eso es una barbaridad. Los riegos habituales pues suelen estar en torno a 80, 90, a manta, ¿vale? Entonces, claro, el manejo del agua es fundamental para evitar pérdidas, sí, eso está claro, Sí, un poco en la misma línea de Miguel, entiendo que estáis hablando en un contexto de regadíos tradicionales, sí, de huerta, ¿no? Sí. Pasa un poco, en Aragón pasa igual, es decir, los sistemas modernizados, presurizados, es mucho más fácil tener una eficiencia alta en los fertilizantes, pero en sistemas... Sí, eso está claro. Es
El agua es fundamental. De hecho, cuando hemos ido a calibrar los modelos, hasta que no tienes bien calibrada la parte hidráulica, es tontería intentar ajustar la tasa de nitrificación y demás, porque es importante saber el drenaje, lo que está drenando. Pero también hay que alertar un poco por ejemplo, estamos en una zona que también hay bastante secano y demás. Bueno, es que también en secano podemos tener problemas, no momentáneos cuando riego, como puede ocurrir allí en Valencia, pero si nosotros seguimos aportando fertilizantes o enmiendas orgánicas, lo que tenemos allí es una concentración cada vez mayor en el suelo de ese nitrógeno, que no por riego, porque estamos en zona de secano, pero si luego vienen unas lluvias grandes, lo que tenemos abajo a 60 o 90 centímetros son concentraciones de nitrato muy elevadas. Entonces, bueno, el agua es importante, claro, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.